Es un honor darles la bienvenida a esta conferencia sobre los derechos humanos de las mujeres en el sistema de justicia a cargo de nuestra doctora, perdón, Denise de Los Ángeles Uribe Obregón. Le damos un fuerte aplauso, por favor. También la acompaña el doctor Adrián Rentería Díaz, que es profesor de la Universidad de Insurbia, Italia. Un aplauso, por favor. Y nos acompaña también el doctor René Javier Soto Cavazos, abogado general de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy nos reunimos para reflexionar y debatir sobre un tema de alto impacto. A continuación, me permitiré leer la trayectoria de la doctora. Es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública por la Universidad Anáhuac de Veracruz, Campus Jalapa, con certificación por la University of Southern de California y Universidad de Santiago Compostela en España. Además, es doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana y doctora en Anticorrupción y Sistema de Justicia por el Centro de Estudios de Posgrado. Cuenta con estudios de especialización en ciberjusticia, derechos humanos, género, anticorrupción y juicio de amparo. Ha realizado diversos cursos en materias como derechos humanos, derecho de las personas con discapacidad, argumentación jurídica, libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas, perspectiva de género, igualdad de género y no discriminación, juicio de amparo, derecho penal y procesal penal, detención migratoria, derechos de la infancia y justicia para las mujeres indígenas, violencia contra las mujeres, violencia política, derecho constitucional, democracia constitucional, el modelo de financiamiento y fiscalización en México, desaparición forzada de personas, justicia penal para adolescentes, el debido proceso y derecho a la seguridad social, entre otros. Además, posee acreditaciones internacionales en el idioma de inglés por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Impartió clases de posgrado en las universidades de Jalapa, Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa, Hispanoamericana, Universidad de Jalapa, el Colegio de Veracruz. Ha sido conferenciante nacional e internacional en diversas conferencias relacionadas con temas como género, derechos humanos, justicia digital, entre otras. Es autora de múltiples obras, entre las que se destacan El municipio veracruzano, Teoría, Historia y Marco Jurídico, coautora de los libros E-Gobierno, la inteligencia artificial y el Estado mexicano, así como uso de dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana. Su más reciente obra es La corrupción en el Poder Judicial de la Federación 2000-2021. Actualmente se desempeña como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz en la tercera sala especializada en materia penal. Además, funge como directora de la Escuela Judicial del Estado de Veracruz. Un aplauso, por favor. Sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz.
Bien, buenas tardes a todas y todos los que el día de hoy se dan cita en este auditorio. Sumamente agradecida por la invitación que nos hicieran para participar de este Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas. Para mí es la primera vez que me encuentro en Ciudad Juárez, entonces es un doble placer conocer esta universidad y además saber, justo por el tema, que la matrícula de mujeres en la licenciatura en Derecho alcanza casi el 60%. Esto nos da un buen parámetro de la inclusión de mujeres en la profesionalización y también en la participación en la universidad. Además de que me comentaban hace unos minutos que la universidad surge con el modelo de la Universidad Femenina de México, y el antecedente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es un modelo de una universidad para mujeres. Entonces, bueno, también es un patrón interesante que como alumnas y alumnos e incluso como participantes, profesores, investigadores, etcétera, debemos de tomar en cuenta, porque son sin duda 51 años de historia en el que las mujeres también han apuntalado lo que aquí se ha construido. Agradezco obviamente al rector, al doctor Daniel Alberto Constance Cortés, esta invitación, muy honrada de estar aquí, y al abogado general que nos hace el honor de acompañarnos, al doctor, nuestro querido doctor Rentería, que además ya lo he convocado e invitado a partir de hoy a Veracruz. Y sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Esta ponencia es un tanto dinámica. Vamos a iniciar con un poco de historia, en el cual tomamos como parámetro de referencia esta reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. Esta reforma, como ustedes saben, reivindica los derechos de los grupos vulnerables y tienen también en este centro la temática del sector de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Vamos a iniciar desde estos temas centrales que abordaré. Primero, la mujer como objeto de análisis del derecho, esto desde el inicio de la humanidad hasta la actualidad. Segundo, la mujer como trabajadora del sistema judicial, esto también por el enfoque, obviamente, en el que me encuentro inmersa como juzgadora y dadas las reformas que hemos experimentado, no solamente en materia judicial, sino en materia de género, les daré un recorrido del sistema judicial desde una visión de la mujer a nivel estatal, particularmente Veracruz, el caso de Veracruz, y nacional. Y por último, la mujer como justiciable y el tema de la Agenda 2030. En el primer tema que abordaremos, mujer como objeto de atención del marco jurídico, pues bueno, tenemos una especialista como la doctora Evangelina García Prince, nos dice que hay alrededor de 7,000 años la vigencia de esta perspectiva del varón como ser hegemónico en las relaciones sociales. Podríamos pensar que estamos teniendo un gran logro con esta inclusión ahora en este nuevo paradigma de la mujer como figura del Ejecutivo, pero lo cierto es que tenemos 7,000 años de atraso en esta parte. Primero, en las culturas antiguas, pues bueno, había algunos derechos importantes, pero nos dice una magistrada venezolana, Carolina Isabel Alcalá, que en Asia, sobre todo en Mesopotamia, con el Código de Hammurabi, las mujeres gozaban de derechos importantes, como cuáles: comprar y vender, tener representación jurídica, testificar con libertad, actuar como escribas en el Palacio Real y hasta podían fungir como reinas. ¿Por qué es importante que analicemos cómo va evolucionando los derechos de la mujer desde la antigüedad? Porque hay etapas en las cuales tenemos un retroceso importante. Si bien es cierto que en no contaban con personalidad completa, sí contaban con algunos derechos ya adquiridos desde su nacimiento.
En Egipto también contamos con un referente en los derechos de las mujeres y un referente además como guía y líder económico, como fue Cleopatra. Y después tenemos también escuelas que ya incluyen dentro Pitágoras particularmente, que incluía a hombres y a mujeres. Esto no era común, la educación no era un derecho que estaba incluido para las mujeres en ningún apartado. Esto le sonará como a dato curioso, pero además es un dato importante de cómo esta vertiente de conflicto, incluso entre varones, era un derecho adquirido. Nos decían, Aristóteles en los años 350 a.C. consideraba a la mujer como un varón incompleto y débil. Este era el significado que le daba. Y obviamente, al ser un ser incompleto, pues no era sujeto de derechos, sino a partir de un vínculo con los varones. Y ¿cuál era el vínculo? Como hijas, es decir, a través de los padres, como hermana, a través de sus hermanos, a través de la pareja, de los tíos, de los primos, etcétera, y siempre ellos serían los que tenían que velar por la mujer. Entonces, en este momento, si vamos avanzando por etapas, perdimos muchísimos derechos, como la personalidad jurídica, y ahora se equiparaba a los esclavos en esta parte. Y entonces vamos, ¿qué reflejaban o cuáles eran las reflexiones de los juristas en este tiempo? Y vamos a ver qué tanto podría equipararse a lo que pudiéramos pensar en estos tiempos. Los juristas seguían preocupados por la posible infidelidad de una mujer y si el marido la sorprendía en adulterio, tenía derecho a matarla. Pero tenía que matar también al hombre adúltero. Además, existía un perdón. Si la persona con la que la mujer era infiel tenía mayor poder o mayor riqueza, podía ser perdonada. Entonces, todo era por cuestiones de bienes. Vamos a avanzar un poquito en la historia y tenemos un poquito más adelante, aquí no varía, hasta los siglos XVII y XVIII, realmente, gracias, más, bien. Aquí, ahí ya, atrás. Bien, en esta parte sí teníamos, de acuerdo a las tendencias inglesas, se equiparaba a las mujeres ya no como esclavos, sino como niños o como personas con una discapacidad. Y sobre todo, con esto trataban de denostar a la mujer, pero además de darles condiciones de derechos muy bajos. Y Napoleón hace esta inspiración de una legislación totalmente denigrante para la situación jurídica de la mujer y solamente estaba dedicada, de acuerdo a Napoleón, a cubrir placeres. Después ya arrancamos en España con la ley del matrimonio civil a partir de 1870, donde se admite que la madre tuviera, en defecto del padre, la patria potestad sobre los hijos, pero obviamente aún la mujer, estando casada, estaba supeditada al varón y no podía publicar, no podía generar obras científicas ni literarias sin autorización del marido. O sea, recordarán que en estas épocas tenemos muchos seudónimos, sobre todo en científicas, poetas, entre otras cosas. Entonces, las mujeres solteras o viudas no se veían afectadas, gozaban de todos los derechos, pero las mujeres casadas que formaban una familia seguían supeditadas a lo que dictaba la pareja. Más adelante, en 1888, ya se da en el Código Civil en España esta equiparación jurídica entre el hombre y la mujer, siempre que no estén casados. Entonces, siempre tendría que permanecer la mujer
fuera del matrimonio para contar con los mismos derechos que el hombre. De nueva cuenta es el cambio que se da en materia de derechos de las mujeres hasta la revolución industrial. En este momento, ¿y por qué? Porque necesitaban mano de obra. Entonces es cuando comienza los derechos laborales realmente de las mujeres, porque al incorporarse la mano de obra de la mujer en fábricas es cuando por vez primera se encuentra un catálogo como tal de derechos ya para las mujeres. ¿En dónde inicia esta lucha por equiparar al hombre y a la mujer en igualdad? En los Estados Unidos. Este planteamiento después es retomado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y siempre fue en defensa de los derechos generales, de derechos humanos. Sin embargo, la lucha por los derechos de la mujer inicia ya en este momento. Si se dan cuenta, estamos a escasos años de lo que estamos hoy presenciando en esta universidad, de una mayoría de mujeres preparándose para estar al frente de la toma de decisiones. Después tenemos, bueno, ya la lucha feminista a partir de 1792 con Mary Wollstonecraft, que ella nos da esta vindicación de los derechos de la mujer con este ensayo y comienza con la preparación del nivel primaria para mujeres en Francia a partir de 1836. Y hasta 1848 inician estos movimientos denominados olas del feminismo en todo el mundo, pero particularmente hay una asamblea en Seneca Falls que es la que se determina declaración de sensibilidad. Y esta es cuando comienza el tema de restricciones políticas y luchar por el derecho del voto. Bueno, para ser votadas también. Así es como hasta 1857 las mujeres de la industria textil organizan esta protesta, que es la que todos conocemos como el movimiento feminista, que realmente incluye esta persecución de derechos laborales. Les recuerdo que seguimos en esta época en la que la mano de obra principal en la reforma era mano de obra de mujeres. Por lo tanto, los derechos laborales eran trascendentales en ese momento, más que los derechos políticos que se trataban de obtener. Así seguimos con Francia, que utiliza por primera vez el término feminismo en un periódico que se llama La Citoyenne. En 1893 también se genera el derecho al voto y nos vamos hasta 1948, cuando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se garantiza por primera vez la igualdad entre hombres y mujeres. Con esto concluimos la primera ola. Así se denomina a todos los movimientos que se dieron a lo largo de un periodo, y comenzamos con la segunda ola. En esta ya comienzan los derechos políticos, ya dejamos atrás los derechos laborales y los derechos de igualdad. ¿Qué es lo que busca? Primero, este tema del sufragio universal, que se va dando paso a paso en la mayoría de los continentes. La educación superior, ya que solamente se encontraba educación básica regulada, y si se dan cuenta es casi menos de 100 años. Entonces, solamente existía educación básica para mujeres, no teníamos derecho a educación superior. Igual, una mejora en las condiciones laborales, que esta ya se había obtenido desde la primera, y derechos y deberes matrimoniales equiparables a los hombres. Aún contamos con algunos países en los que los matrimonios son obligatorios. Alrededor de 1949, Simone de Beauvoir, que es uno de los referentes, publica este libro, El segundo sexo, iniciándose con ello la importante producción literaria de mujeres que buscaban visibilizar la discriminación, pero aquí lo importante es que ya dejamos atrás los seudónimos, ya publicaban
y podemos seguir publicando. Doctor, no me dejará mentir, ya hay muchas mujeres publicando a lo largo de todos los continentes. Bueno, tenemos, entre otras muchas cosas, la tercera ola que ya surge a partir de 1970, 1980. Tenemos 40 años de diferencia más o menos de esto último, y aquí es donde inician los derechos sociales. ¿Qué es lo que los que tenemos ya consolidados y que además en algunos países incluso ha habido votaciones en contra por parte de los integrantes de los cuerpos legislativos? Tenemos despenalización del aborto, tenemos acceso justo al trabajo, igualdad y paridad de género y inician nuevos términos de feminismo. Quiero también que pongamos énfasis en esto. Podemos dar un recorrido por los derechos de las mujeres y no significa que estamos solamente enfatizando al movimiento feminista. Simplemente es un término que se le da para incentivar a este movimiento que les permitió a muchas mujeres conseguir estos derechos a lo largo de 100 años. Bien, con esto llegamos prácticamente a la actualidad y debatimos en la academia si existe una cuarta ola de este llamado feminismo. ¿Por qué? Porque se incluyen algunas nuevas reivindicaciones como el transfeminismo. Incluso existen algunos movimientos que han llevado a grupos igual en los congresos, en el legislativo, a generar nuevos tipos penales, por ejemplo, el transfeminicidio, incluido ya en el Código Penal de Ciudad de México. No es igual para todos los estados. Existen también activistas en redes y en países sin tradición feminista, como los países islámicos. Esto es un nuevo paradigma que se tiene que estudiar. Gracias a las redes sociales existen mujeres ahora buscando en países islámicos nuevos. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, en México transitamos desde estos conceptos de equidad de género y pasamos por el de igualdad y posteriormente por el de paridad. ¿A qué nos ha llevado? A estos desarrollos laborales, políticos, culturales, y contamos ahora con 51% de población de mujeres y 49% de hombres. Por lo tanto, matemáticamente deberíamos de contar con mayores posiciones en todos los ámbitos. ¿Qué es lo que tenemos ahora en el sistema judicial? Bien, en el sistema judicial, desde los siglos XIX y XX, siempre se consolidaba, creo que ahora también en el Poder Judicial, platicaba hace un rato en la comida, en el Poder Judicial de su estado hay muchas mujeres, incluso una presidenta actualmente. No era algo común. También existen algunos gobiernos liberales que intentaron incorporar a mujeres, como Benito Juárez o Sebastián Lerdo de Tejada, pero no era dentro de posiciones como juzgadoras, sino se accedían a algunas tareas nada más de mantenimiento, etcétera. Bueno, la función primordial en estos tiempos era, como les decía, siempre cuidadora de descendencia, promotora de mejoras de educación, etcétera. Existe hasta 1927 en la Escuela Nacional de Jurisprudencia la licenciada Remedios Albertina Ezeta Uribe. Es la primera mujer considerada jueza en ese momento, que era jueza conciliadora, es como un juez de paz a lo que se equipara ahora, más o menos, o un juez municipal, no sé cómo esté denominado en su estado, pero es en ese momento y además funge
por ayuda de su abuelo, que también era juzgador. Y después tenemos 20 años, es decir, hasta los 60, cuando una nueva mujer se incorpora al sistema judicial y es la primer ministra que toma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella, la ministra María Cristina Salmorán de Tamayo, fue la primera ministra de la Suprema Corte, pero además preside la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en los 50 y en el 61 es cuando se convierte en la primera ministra. Han pasado desde ese momento 150 años desde que se inicia la gesta de independencia y se inicia el Poder Judicial. Justo este año, algunos poderes judiciales locales cumplen 200 años. El Poder Judicial de Veracruz este año cumplió 200 años. Tuvieron que pasar 150 años. Bueno, ella, Socorro Flores Liera, como ustedes bien lo saben, estudiantes de Derecho la mayoría, fue juzgadora de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya y es una mexicana. A su vez, ella destacó este hecho y les voy a citar. Ella nos dice que representaba la validación de la participación y apoyo de México a la Corte Penal Internacional y este resultado concreto. Posteriormente tenemos a la primera mujer también titular de la Suprema Corte de Justicia, que es la ministra, atrás por favor, la ministra Norma Piña, y ella ha sido, bueno, una mujer de carrera judicial que ahora nos o representa a todos y todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Sí quiero decirles que desde 1824, cuando se crea el Poder Judicial en la primera Constitución mexicana, nunca había sido presidida por una mujer, entonces es un hecho que obviamente cambia este denominado techo de cristal en el que todas las mujeres mexicanas tienen que enfrentarse. En el caso de Veracruz, aquí les voy a hacer un recorrido un poco didáctico. Nosotros, adelante. La primera mujer presidenta ocupó el cargo en 2020, Sofía Martínez Huerta. Después, la segunda magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, y actualmente tenemos otra presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, a partir del 2023. Y en este momento tenemos 29 magistradas y magistrados que integramos el Poder Judicial del Estado de Veracruz y de estos 16 somos magistradas. Este dato está, ya tenemos 2 fuera de los 13 magistrados, entonces son 11. Y esta es la integración del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Aún es importante que determinemos cuáles son los datos estadísticos. El 21% solamente del personal de los juzgados son mujeres a nivel federal y de Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación solamente son 2 de los 7 que integran, y en 6 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se cuenta con 17 magistrados, de los cuales solamente 7 son mujeres. De los tribunales colegiados del personal jurisdiccional, el 18.1% son mujeres, y en los tribunales unitarios del personal jurisdiccional, el 22.6% son mujeres. Más allá de lo que pudiéramos pensar de la inclusión de la paridad en las mujeres juzgadoras, lo importante aquí es que el grueso de las personas que trabajan dentro de los poderes judiciales, tanto locales como federales, es menor del 20% la plantilla laboral de todo el país, que nos da una visión clara que no existen espacios de oportunidad suficientes para mujeres. ¿Quiénes son las ministras que han llegado a la Corte? Primero, la que ya les nombré, María Cristina Salmorán de Tamayo.
Después, Livier Ayala Manso, Gloria León Norantes, Fausta Moreno, Marta Chávez, Victoria Dato, Irma Cue, Clementina Gil Guillén, Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, ahora la ministra Norma Lucía Piña, que ella ingresa en el 2015 y ahora es presidenta a partir de este año, la ministra Ana Margarita Ríos Fajard, la ministra Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, y por último la ministra Lenia Batres a partir de este año. Ahora entramos al concepto de la mujer como justiciable. Ya les he dado todo el parámetro histórico de mujeres y hasta dónde estamos ahora. Este tema es el tema de cómo podemos acceder las mujeres a la justicia, y es un tema novedoso de la Agenda 2030. ¿Por qué es un tema novedoso? Porque en la historia de la humanidad pocas veces se ha podido ejercer estos derechos desde un sistema que los proteja, y tenemos estos reconocimientos en la Agenda 2030. ¿Qué es lo que nos daba? Bueno, la Agenda 2030, como todos saben, son 193 Estados miembros que la aprueban, y se desprende obviamente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este objetivo consiste en lograr un mundo sostenible en el año justo 2030. Y dentro de una de las metas de los 17 objetivos de desarrollo, estos objetivos denominados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 5, que es el de igualdad de género, nos da este parámetro de lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, generar políticas públicas para incorporar a mujeres y a niñas a partir de la capacitación, y también dar a conocer estos fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero, etcétera. Lo importante de esto es que nos pone ciertos objetivos, que es poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas en todo el mundo, eliminar las formas de violencia, eliminar prácticas nocivas como matrimonio infantil, precoz, forzado, mutilación genital femenina, etcétera. Pareciera que estamos hablando de otros países, pero todos estos fenómenos se dan en nuestro país y tienen que estar por Agenda 2030 regulados en todos nuestros códigos, más aparte dentro de las resoluciones judiciales, incorporar esto y dentro de las políticas públicas para disminuirlo. También es importante que para efecto de esta presentación, exclusivamente voy a nombrar el 5C, que es aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. ¿Por qué solamente me refiero a este? Primero, porque por el tiempo no me alcanzaría a dar todos los objetivos, pero particularmente para los poderes judiciales, es importante la protección jurídica que damos para evitar la violencia por parte de hombres y mujeres a otras niñas, niños y adolescentes. Ahora, en el estado de Veracruz, generamos un portal de personas violentadoras en donde todos los que son sentenciados, esto incluye hombres y mujeres porque las sentencias puede afectar a cualquiera de los dos, y estas sentencias han causado estado en materia de violencia tanto digital como económica, patrimonial, etcétera, cualquier tipo de violencia, se suben a un padrón de datos en donde pueden ser consultables, y esto es parte de la prevención que se da a este tipo de violencia. Bueno, también evitar esta ausencia de códigos de familia o códigos discriminatorios, sobre todo en los procesos familiares, en los procesos de divorcio, en donde la mujer podría quedar en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque a lo mejor no existe un código suficientemente regulatorio o protector de la mujer y de los menores, y tenemos, bueno, que iniciar también con esta nueva actualización, que además de manera muy proactiva
hace rato me contaban que en el Poder Judicial del Estado ya tienen más de 10 años que todos los juicios en materia familiar son orales. No sucede lo mismo en otros poderes judiciales y esto permite darle voz a las niñas, a los niños y también a las mujeres en procesos que de forma natural son procesos que violentan a estas personas. Y por último, otra de las cosas que tenemos que visualizar es esta deficiencia en la identidad jurídica. ¿Por qué? Existen en todo el mundo más de 1.000 millones de mujeres para demostrar identidad en los procesos judiciales de sus países por falta de emisión de actas de nacimiento o por registros civiles. Todo esto son prioritarios a nivel mundial y también incluyen a México. Tenemos un informe de justicia para las mujeres por la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo. Las iniciales son IDLO, la que están viendo en pantalla, y estas nos dice, bueno, que dentro de todos los objetivos que tiene Agenda 2030, nos tenemos que centrar en las barreras que enfrentan las mujeres para el acceso a las justicias y cómo estas reformas legales pueden empoderarlas y proteger sus derechos. Les quiero compartir que uno de los problemas más comunes y que las y los que quieran integrarse a poderes judiciales cuando egresen de la licenciatura en Derecho, el problema es cómo presentar una denuncia o cómo presentar una demanda o cómo acceder al sistema de justicia. Probablemente los que tenemos formación jurídica sentimos que es algo muy fácil o relativamente fácil y no complicado. Para las ciudadanas comunes, para las ciudadanas que no tienen formación jurídica, este proceso es lo más complicado. Entonces, el sistema de acceso a toda la justicia tiene que ciudadanizarse, tiene que hacerse más fácil para que podamos cerrar estas brechas. Bueno, así tenemos, hay un grupo de alto nivel sobre justicia para las mujeres dentro de este organismo que nos piden visibilizar algunas cuestiones. ¿Cuáles son? Las mujeres, como les decía, suelen no denunciar, dándoles datos muy claros. En el estado de Veracruz, en el último año solamente hay 46 sentencias que han causado ya estado en materia de violencia en contra de mujeres. Es un dato que nos habla de que pareciera que no existiera este delito, pareciera que no se persigue o pareciera que no hay responsables. Lo cierto es que sí existe a la alza y sobre todo se ejerce, curiosamente también dentro de datos de INEGI, principalmente pensaríamos por cónyuges o por parejas o exparejas, se ejerce principalmente por hermanos, la violencia, y posteriormente por parejas y ascendentes y descendentes. ¿Y cuáles son las primeras temas que no se denuncian? Es decir, no existe esta cultura de denuncia por vergüenza, por miedo, por orgullo, cualquiera de estos. Primero, la violencia, que es la violencia física, el maltrato, falta de pago de alimentos, violencia económica, violencia familiar, que es cualquiera, y violencia equiparada también en la familiar. Es decir, no solamente tienes que compartir el bien inmueble en el que vivas, sino también puedes tener esta relación afectiva con alguna persona que te genera el mismo vínculo. Procesos de divorcio, herencias de sucesiones, de intestados, conocidos normalmente así, violencia laboral, acoso sexual y violación, entre otros delitos. Todo esto en la cultura mexicana es poco denunciable y son altísimos los delitos que tenemos día con día en los poderes judiciales. Bueno, es importante que nos regresemos a la convención que todos conocemos, la Convención de Belém do Pará, ¿qué es lo que nos establece? Bueno, la violencia contra la mujer
constituye esta violación de derechos humanos, que la violencia también es una ofensa a la dignidad humana y que esta eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para el desarrollo individual y social y la plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida de esta. Creo que hablando de los temas de protección de mujeres justo en esta ciudad, ustedes tienen una encomienda un poco más importante para fomentar esta cultura de denuncia de todos los delitos vinculados con violencia. Tenemos a nivel internacional convenios y tratados que han sido aplicados en nuestro Estado mexicano, pero enumeraré los mexicanos exclusivamente para avanzar un poquito con el tema de instrumentos internacionales. Nos los saltaremos. La siguiente, por favor. Tenemos los derechos, constitucionales. ¿Cuál es el marco normativo? El marco normativo, como ustedes saben, se rige igual en la parte de la Constitución con todos los tratados que ya estuvieron en pantalla y nosotros tenemos dentro de del Código Penal que nos rige, tenemos todos los tipos de violencia, como se los expliqué: violencia doméstica, económica o patrimonial, violencia obstétrica, violencia en el ámbito familiar, violencia institucional, laboral, en el ámbito educativo y por último el feminicidio. Dentro de las políticas emblemáticas que coadyuvan al cumplimiento de este objetivo de desarrollo sostenible en México, tenemos distintas políticas públicas y aquí son las que nos han ayudado a implementar de manera directa o indirecta algunos otros objetivos de desarrollo sostenible. Unas de estas, tenemos algunas reformas que aquí les pondré. Esta es de las últimas, la de 2024, que es el principio de paridad de género en la integración de los órganos jurisdiccionales federales y en el ingreso de la carrera judicial como complemento de los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Esta es parte de la reforma judicial que recién acaba de ser aprobada. Tenemos también como antecedente la del 2019, que fue la del 50%, reforma política, conocida normalmente reforma política en favor de las mujeres, todas las posiciones de acuerdo a 50%, incluidas mujeres jóvenes y mujeres indígenas. Anteriormente, también dentro de los congresos federales y locales, el 50%, esa misma del 2019, de la del 115, reforma la integración de los municipios y también da 50 y 50, y la parte de las regidurías también integradas por el 50%. Hay una iniciativa con proyecto de decreto en la Cámara de Senadores de fecha 3 de octubre de 2024, que son estas reformas constitucionales que manda ahora la primera presidenta de la República y que genera una modificación a 6 artículos de la Constitución Política. Es el 4, el 21, el 41, 73, 116 y 123. ¿Qué es lo que incluye esta reforma constitucional? Que ahora se le ha dado mucho auge solamente a las reformas judiciales. Muchas gracias, doctor. Pero esta reforma es particularmente importante. Es un paquete de reforma, muchas gracias, de reforma constitucional que después de todo el recorrido histórico que les di, se puede dar un parteaguas con este tipo de reformas. Parecieran menores, pero si las analizamos, la primera garantiza la igualdad sustantiva, esa es normal. En la segunda, se garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres, a trabajo igual, salario igual, sin distinción de género. Pareciera que estos derechos ya estaban consagrados constitucionalmente, pero al existir puntualmente
pueden ser objeto también de seguimiento. Obligatoriedad. La reforma política de 2019 nos daba el 50%, pero es decir, si no se lograba, etcétera, solamente mediante un mecanismo, pero ahora sí hay obligatoriedad de paridad en la administración pública federal y también estatal. Medidas de protección para mujeres en materia de violencia digital, y aquí con la ley Olimpia, que tiene un par de años, ahora dan un seguimiento a esta, y les digo, es una reforma de hace 13 días. También existe una reforma para la violencia vicaria. La violencia vicaria, voy a aprovechar para hacer una pregunta, ahí está la respuesta, pero para que no se duerma el auditorio. A ver, la que está aquí justo de lentes, que enfrente de mí, ¿qué es la violencia vicaria? Porfa, porque si no… Bien, no solamente es esa, hay otro tipo de violencia, o sea, esa es la violencia vicaria de forma económica, pero existen muchos ejemplos, muchos, la mayoría son muy jóvenes, los que están en el auditorio, seguramente nadie ha pasado por un proceso de divorcio, o no sé, pero espero que no. Hay ejemplos muy claros que parecen muy burdos, pero el hecho de utilizar a las hijas y a los hijos, pero no solamente para decir, bueno, con violencia económica no te otorgo cierto recurso económico, pero hay un tipo de violencia que no se nota tanto, el obtener información a través de los hijos para violentar de manera psicológica, emocional o físicamente a la mujer. Y ese es un dato que no pareciera que no tendría que estar regulado, pero es algo muy común y así es como inician los delitos de violencia vicaria en este tema. Entonces, siempre se hace a través de interpósita persona, a través de tercera persona. No la ejerce el agresor de forma directa o el violentador de forma directa, sino que utiliza, en el caso de la vicaria, a las hijas o a los hijos, mujeres u hombres, O sea, esto no tiene nada que ver con el tema económico, puede ser por ambas vías. Bueno, y dentro de esta reforma se obliga a las entidades federativas, a todas, a contar con fiscales especializadas en delitos por razón de género. Existen algunas fiscalías que ya lo tienen, pero en el caso de su estado particularmente, bueno, existen fiscalías especializadas, pero no todos los estados cuentan con ello y esta reforma lo hace de manera obligatoria. Se establece este derecho de todas las personas a una vida libre de violencia y esto es como ya en rango constitucional, no en ley secundaria ni derivado de un tratado, sino se visibiliza este objetivo que ya teníamos derivado de un tratado internacional. Se establece también que las autoridades federales puedan conocer de las medidas de protección que derivan de delitos del fuero común por razón de género. ¿Por qué? Porque los estados teníamos pues, la propia base de datos en el cual contemplábamos ciertos, el mayor, ¿no? Los feminicidios o transfeminicidios también ahora en Ciudad de México, pero compartir estos datos nos permiten como autoridades jurisdiccionales darle mayor seguimiento y protección a las mujeres a nivel nacional. Y existe ya a nivel nacional también, dentro de rango constitucional, un registro nacional de medidas de protección de las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Son medidas de protección, medidas precautorias que establece la autoridad jurisdiccional a través de fiscalías, y es esta última reforma, con esto concluyo, en donde iniciamos justo con la humanidad y en donde nos encontramos ahora.
Estas nuevas propuestas de reformas que, como les decía, se presentaron en el Senado el 3 de octubre, establece un nuevo sistema de protección para las mujeres y el acceso a la justicia, y ahora corresponde a las mujeres, a todas, a los hombres también, procurarlas y protegernos y desarrollar estas medidas en favor de todas y todos. Bien, pues muchas gracias. Espero que haya sido una charla amena. Es demasiada información, así que intenté hacerla lo más rápida posible. Es un placer para mí haber tomado este tiempo con ustedes y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. En este momento se abre un espacio para preguntas o dudas que tengan y pues podemos levantar la manita y desde su lugar comentarlas. Adelante. Sobre el tema de violencia vicaria no me quedó por completo claro el tema, no sé si puedan profundizar un poco más en él. Sí, claro. Bueno, uno de los temas de violencia vicaria es siempre se incluye a niñas, niños y adolescentes en un proceso vinculado a los cuidadores. ¿Qué es lo que se utiliza? Se utiliza, como les dije, a una tercera persona para ejercer este delito. Normalmente son los hijos de cualquier edad, no tienen que ser menores, es decir, los hijos, porque son los que son de forma natural los que puedan maniobrar en contra de la otra persona. Es decir, cuando alguna de las dos partes pide, por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro, un video del cuidador principal obtenido a través de los hijos para violentar, puede ser violencia digital, puede ser insultos, amenazas, etcétera. No tiene que ser violencia física, puede ser cualquiera de las otras. O que deriven, muéstrame que estás en, no sé, un lugar a través de tus hijos o a través de los hijos de ambos para poder hacer pago de alimentos o en qué te vas o en qué se va a ocupar esto, que los hijos muestren esta parte. Esa es una. Otro es no dejar como tal que convivan los cuidadores, ya sean los principales o los secundarios, con los menores y a través de ellos violentar a la otra parte de forma económica o de forma psicológica o emocional, que son 3 tipos. ¿Ya está más claro? ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? Adelante. No, ya lo escuché perfecto. Sí. Mira, es uno de los temas que como juzgadores tenemos que cuidar siempre. Y yo creo que es una tarea no solamente de los poderes judiciales, también de las fiscalías, porque buscar que las mujeres víctimas de un delito tengan que pasar nuevamente por un proceso una y otra vez, solamente fomenta que se pare la denuncia, que no, justo les hacía como reflexión en cuanto al tema de vergüenza, en cuanto al tema de orgullo, porque es una formación que las mexicanas de manera natural tenemos, las latinas sobre todo. Entonces, el tema de la cultura de denuncia está íntimamente relacionado con el tema del psique. No denuncias, no porque no tengas la capacidad de hacerlo o porque no tengas la preparación. Yo podría, sin miedo a equivocarme, decirles que muchas de las que están en el auditorio han sufrido algún tipo de violencia.
y seguramente no han levantado la voz, o sea, y menos denunciarla, porque normalizamos ese tipo de conductas. Entonces, bueno, ahora, revictimización en los procesos legales es una práctica prohibida, es algo que nosotros tenemos que cuidar por protocolos de género, además, y que sí sucede, pero siempre tenemos que intentar como juzgadores, pues, evitar esta forma de violentarlas nuevamente. Gracias. Buenas tardes. ¿Cuál ha sido la experiencia en Veracruz? Ahorita mencionaban que había un sistema de registro de ofensores y violentadores, sobre todo pues para garantizar la no revictimización de mujeres y en general, pero también para garantizar hasta cierto punto los derechos de los violentadores y los ofensores. Bien, bueno, este es un tema lo importante de aquí es que debe de ser la sentencia ya haya causado ejecutoria. No existiría alguna otra manera de que el sentenciado ya tuviera algún otro recurso pendiente, etcétera. Hasta ese momento se hacen públicos los datos, porque de lo contrario, pues obviamente estaríamos dando a conocer datos que pudieran también generar algo contrario para el delincuente, ¿no? En este caso, el sentenciado. Lo importante de este sistema es que tiene dos vías. Nosotros estamos, el Estado de Veracruz particularmente, no tengo el dato claro del estado, de su estado, pero estamos ya en una tercera alerta de género. Entonces, estamos haciendo o generando acciones afirmativas que permitan eliminar ciertas formas de violencia en contra de la mujer, y este padrón te permite consultar si existiera, por ejemplo, del padrón de deudores alimentarios. Hacíamos hace unos días un podcast con la magistrada presidenta, un compañero magistrado de sala familiar y una servidora de sala penal, y decíamos, del padrón de deudores alimentarios puedes salir, porque puedes pagar, y entonces te sacan, pero del padrón de violentadores nunca vas a salir. Un feminicida no puedes después, no va a dejar de ser feminicida, nunca. Entonces, es importante dar a conocer esto, y ahí hacíamos un análisis muy claro de algo de manera que nosotras conocimos. Cuando todavía no existía el tipo penal de feminicidio, y todavía era homicidio, se hizo una sentencia en contra de una persona, estuvo alrededor de 26 años compurgando, mató a su primera esposa, salió de la cárcel, se volvió a casar, mató a la segunda. Entonces son tipos penales y sentencias que deben de darse a conocer, porque te dan prevención del delito, te ayudan a generar conciencia. Son muy poquitos, de verdad, hace rato les comentaba el dato, son menos de 40 sentencias que han causado ejecutoria que van a estar dentro del padrón, es decir, no son datos 500, 600 nombres, ¿no? Y la mayoría de estos, pues bueno, son por delitos realmente lamentables en contra de las mujeres. Espero haber respondido. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está de acuerdo con la creación del término transfeminicidio y el uso que se le da y la distinción que tiene sobre la palabra feminicidio? Mira, ese es un tema como para 40 minutos, pero como es mi opinión, desde ahora les ofrezco una disculpa a los grupos y colectivos de la comunidad LGBTIQ+, con los cuales he platicado ese tema.
Muchos de los que están aquí deben de conocer a Kenia Cuevas. Con ella personalmente lo platiqué en una ponencia justo el año pasado, el 11 de octubre, ella nos visitó en el Poder Judicial y tuve la fortuna de hacerle una entrevista del recorrido de su vida, pero también de cómo el tipo penal de transfeminicidio, particularmente para la Ciudad de México, era importante. Uno de las ponencias que más he dado ha sido los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Y quiero darles a conocer un dato alarmante. El promedio de vida de la comunidad trans es de 35 años. Y con un alto índice de muertes violentas. Entonces, visibilizar el feminicidio, en este caso para mujeres transexuales, sí es igual que lo que les acabo de decir, no es igual, pero bueno, es una forma de visibilizar cómo esta comunidad está siendo agredida todo el tiempo. Creo que penalmente es más complicado y eso es lo que yo les platicaba a los colectivos, Muñecas Tiresas, creo que es el nombre de la asociación civil que tiene Kenia y que tiene su filial en Veracruz, y platicaba con sus representantes. Si es complicado, ya tiene el catálogo, dentro del catálogo penal tienes la misma penalidad como un feminicidio, sin importar si eres transexual o no. ¿Qué pruebas, en este caso, o qué probaría que si eres transexual o no? O sea, simplemente con que esté tipificado como feminicidio es suficiente. Tienes la misma penalidad, tendrías que hacer un proceso más complicado para definir si está dentro del tipo penal o no. En mi punto de vista, es un punto de vista muy personal, creo que debe de seguirse etiquetando como feminicidio, porque además ya están contemplados, o sea, dentro de la comunidad los transexuales están contemplados con todos los derechos que tienen las mujeres y en el tipo penal están contemplados como mujeres. Entonces es como hacer una subdivisión dentro del tipo penal y complicaría los procesos para pues como acreditar que sí entras en este otro rango. Ya está aprobado, o ya en Ciudad de México ya está el tipo penal, hay un par de sentencias que ya está contemplado, pero igual es como una acción afirmativa, solamente se puede dar a conocer así dentro de la sentencia, es decir, como juzgador tú tienes la opción de darlo a conocer dentro de la sentencia que es un transfeminicidio. La penalidad es la misma, es un feminicidio. Esa es mi opinión. Bueno, buenas tardes. Yo quería preguntarle cómo es o cómo funciona el juzgar, perdón, es que aquí tengo la pregunta, ¿cómo funciona juzgar con enfoque de género? Juzgar con perspectiva de género, ese es el nombre correcto, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que hacer una evaluación. Si en algún momento del proceso existió un desequilibrio entre las partes por el hecho de ser mujer. Entonces, visibilizas, es como, lo quiero ejemplificar a lo mejor de manera muy coloquial, pero es como un checklist en el que vas visualizando si por el simple hecho de que una de las partes sea mujer, el juzgador o la juzgadora tuvieron un enfoque distinto para esa persona. Si no existiera, y esto es de acuerdo a los tratados internacionales, obviamente a Belém do Pará y todos los principios que rigen la Constitución, y al final, cuando tú haces este análisis, si te das cuenta que no existió ninguna desigualdad procesal por el hecho de ser mujer, tú sigues de manera natural ejerciendo tu función jurisdiccional.
Si sí existiera, entonces tienes que analizar qué es lo que pasó y pues darle como esta perspectiva, por eso es perspectiva de género, porque es yo siempre les digo a mis alumnos, te pones los lentes de derechos humanos y con estos lentes de derechos humanos ves a quién estás juzgando. ¿Por qué es importante esto? Atrás quedó la función jurisdiccional del papel. Ahora juzgas viendo a las personas en audiencia, es decir, entonces tienes que saber a quién estás juzgando. Y la justicia es así, darle a cada quien lo que le corresponde. Y tienes que ponerte estos lentes para saber si existió una desigualdad procesal. Y si existiera, por ser un grupo vulnerable, tendrás que atender a los principios constitucionales y también internacionales y hacer una revalorización para darle como subirle este escalón que le hace falta para estar en condición de igualdad procesal. Sí, buenas tardes. Hace algunas semanas tuvimos aquí. Sí, perdóname, no te veía. Hace algunas semanas tuvimos una conferencia que hablaba de mujeres dentro de la seguridad pública y algunas mujeres, en ellas incluida una mujer policía, nos hablaba de su testimonio, cómo fue formar parte del cuerpo policíaco. Y con lo que usted decía en la conferencia, pues era esta representación de mujeres que cada vez va siendo mayor en este tipo de instituciones, pero como aún esta representación, pues hay sufren ciertas como violencias por ser mujeres dentro de estas instituciones. Y eso nos demuestra cómo nos falta todavía erradicar dentro de nuestra sociedad muchos pensamientos y tenemos toda una cultura que va en contra como con este avance, ¿no? Entonces, estas estas reformas que se están haciendo a la Constitución, mi pregunta es esta, ¿serían para impulsar a una sociedad a erradicar todas estas situaciones sociales o cree que la sociedad más bien sería un obstáculo para estas reformas? Mira, yo no creo que el tema de las reformas constitucionales haga un cambio radical en lo que vivimos día con día. Yo soy creyente de que de manera natural lo que el individuo realiza de forma personal día con día, si tú desde tu espacio, desde tu familia, desde tu universidad, desde tu salón de clases, empiezas a ser un agente de cambio y a visibilizar, a mejorar tu relación interpersonal, así es como se tejen los cambios sociales, desde la base, desde el núcleo. Generar leyes más punitivas o con regulación extrema de manera probada no genera un cambio. Es decir, no porque tú, un ejemplo, aumentes 5 años de la penalidad por feminicidio, por ejemplo, eso no inhibe la comisión de un delito, para nada. O sea, no está relacionado. Se ha comprobado que en ningún país se reduce esto. ¿Qué es lo que cambia? Cuando tú generas una reestructuración del tejido social, cuando tú capacitas, cuando tú profesionalizas, cuando tú generas espacios en los cuales se puede visibilizar este tipo de derechos. Parecía redundante que estamos hablando todo el tiempo de derecho de la mujer y de cómo alcanzar mejores objetivos y tal en este momento. Y si no tuviéramos que seguirlos visibilizando, pues ya no sería un tema, ¿no? O sea, no sé si hay una conferencia de derechos humanos de los hombres, porque no hace falta. Entonces, ¿cómo se dan los cambios? Así, desde abajo, desde tu espacio. Tú como estudiante de Derecho, ¿qué vas a hacer
para que esto se lleve a cabo. A mí como juzgadora, ¿qué me toca hacer? Como madre, ¿cómo me toca educar a mis hijas? ¿Cómo me toca defender a mis pares? ¿Cómo me toca apoyar a mis compañeras que trabajan conmigo, que han crecido laboralmente conmigo? Ese tipo de reflexiones son las que permiten, las reformas constitucionales visibilizan qué es lo que hay que hacer, estos objetivos internacionales también. Te dan una ruta, pero una ruta teórica. La forma práctica la llevamos a cabo mujeres y hombres, es decir, los individuos de manera natural y con conciencia. Creo que así es como puede generarse un cambio real. ¿Se puede desde la mesa también intervenir? Sí, adelante. Muy brevemente. No, solo para felicitarla por su exposición, datos que son muy interesantes, sobre todo para quienes, personas de mi edad, observan la realidad de hoy pues con ciertos ojos de asombro, ¿no? Porque efectivamente estamos asistiendo a un momento de transformación paradigmática de las relaciones entre varones y mujeres. Experiencias personales, por ejemplo, en mi caso, se vivían de este tipo. El varón, el niño, nunca se le pedía que ayudara a poner la mesa, o mucho menos que ayudara a lavar los platos o que cogiera una escoba. Todo eso era cuestión de las hermanas, ¿sí? Entonces, por eso creo que estoy muy de acuerdo con usted en lo que ha respuesto a la chica en la pregunta. Es decir, la transformación es cultural, y claro que el derecho juega un papel central, pero me parece que debe ser solo un papel, digamos, marginal, inicial. La transformación debe ser desde abajo. Les pongo un ejemplo. Esta mañana en mi charla yo criticaba las leyes electorales proporcionales porque no permiten al elector elegir entre la lista que los partidos grave déficit democrático. Las curules o escaños, los que tienen los derechos de los partidos, se asignan en función del orden de la lista. Para mí esto es poco democrático, ¿ok? Pero por otra parte, he recibido críticas porque he expuesto esto en otras sedes por parte de algunas mujeres que me dicen, en ese sentido, si al elector se le permite que elija el menú y quizá si se orienta por el último de la lista, ya no va a ser posible que se respete la paridad alternada de las listas entre hombres y mujeres y se va a perjudicar la paridad de la representación de las mujeres en las asambleas por elección popular. Entonces, son cuestiones, yo creo que en las que el derecho puede y debe inicialmente intervenir, pero sucesivamente yo creo que habría, y sería que sea una pregunta esta, abandonar ese modo de proceder para dejar que la sociedad misma siga su cauce, ¿sí? Y que abriendo las listas, y que no sean listas bloqueadas, a eso me refería, las mujeres voten a mujeres que observen como mujeres dignas de recibir su voto, pero elijan entre las mujeres. Y claro, yo diría también, y no a todas las mujeres, porque así como los hombres tampoco elegiríamos siempre a hombres, en algún momento diríamos, a este no. Es por eso, por ejemplo, y con esto concluyo, para que me dé su respuesta, es por eso que la representación proporcional, aunque digan los partidos que la quieren eliminar, probablemente nunca lo hagan porque a ellos les conviene. Ahí van a colocar a los personajes que en un distrito nadie votaría. Muchas gracias, doctor. Yo estoy totalmente de acuerdo en esto. Les voy a hacer otro ejemplo. Les he puesto muchos ejemplos así como muy coloquiales, pero es así. Esta regulación dura, esta regulación estricta, simplemente nos enseña que no somos individuos lo suficientemente preparados para tomar decisiones.
o para hacer las cosas correctas. Entonces, los cambios sí tienen que venir así, de forma social, porque si estuviéramos preparados para asumir un reto de 50-50 o de manera natural, y 50-50 es un decir, ¿no? ¿Por qué no 90-10? O sea, ¿por qué no el 90% de mujeres y el 10% de hombres, no? Nos tienen que poner cuotas, porque de manera natural la sociedad no lo hace. Porque de manera natural la sociedad no te dice qué hacer. Por eso este tipo de reformas ahora que se están visibilizando te hacen eso, te ponen límites muy claros como ciudadano, ¿no? De qué tienes que hacer, y te ponen límites muy claros también como autoridad de qué no debes de permitir, en el caso de los que somos parte de alguna institución. Pero pues como ciudadano tendríamos que ya generar un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma para que pudiéramos contemplar una sociedad más igualitaria. Es un proceso. Yo creo que estamos en un periodo muy corto. Ustedes vieron con esta presentación cuántos años. Es un periodo muy cortito. Tenemos 7,000 años de diferencia. Cualquier cosa. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Muy bien, le agradecemos mucho, doctora, y pues hemos llegado al final de esta enriquecedora conferencia. Esperamos que este espacio se convierta en semilla de cambio en sus respectivas áreas de acción. Y antes de retirarnos, le hacemos entrega del reconocimiento que otorga la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Departamento de Ciencias Jurídicas. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Denise Uribe Obregón por su excelente participación como ponente en la conferencia magistral Los Derechos Humanos de las Mujeres en el Sistema de Justicia, presentada en el marco del IV Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas, llevado a cabo los días 16, 17 y 18 de octubre del 2024 en las instalaciones del ICSA, por una vida científica, por una ciencia vital. Agradecemos a todos su atención y su participación. Buena tarde.